la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se cierra la Semana Mayor, como le llaman, la Semana Santa. Las personas, unos estarán cansados de tanta rumba, otros estarán llenos del Espíritu Santo. Está siendo una semana así poderosa para reencontrarse, para recapacitar, para reflexionar. ¿Qué significa Cristo para mi vida? ¿Qué significó su entrada? ¿Qué significó su muerte? ¿Saben? Te voy a decir algo. Ayer sábado era un día de silencio. Ayer era un día de silencio, ¿verdad que sí? Jesucristo estaba allí en la tumba. Todos se quedan en silencio. Es que era de silencio. El Señor a veces hace silencio, pero el hecho de que haga silencio no significa que no está actuando. A veces pensamos cuando tenemos problemas, circunstancias, Señor, ¿y por qué no dices nada? ¿Y por qué no haces nada? ¿Verdad que nos pasa? Es nuestra condición humana. ¿Y por qué no me respondes? Y sentimos que Dios está ausente. ¿Saben qué pasó el día sábado? Para hacer un pequeño relato. Muchos se desanimaron, se entristecieron. Dijeron, perdimos el tiempo, muchos dirían. Seguimos a este hombre ahora está muerto y ahora ¿quién nos guía? Ya no tengo esperanza. Y ahora esta enfermedad, ya no tengo esperanza. Y es que la resurrección de Cristo trajo esperanza en esta vida y en la venidera. Aleluya. Amén. Él trajo esperanza en esta vida y en la venidera. Amén. Aleluya. Ay, pocos amén, pocos amén. Ay, gloria a Dios. Mira, les tengo una historia también para esta semana. Una anécdota. Ajá. Y ocurrió en una iglesia. Mira lo que pasó. Al comienzo del año, oye bien la historia, una maestra de escuela dominical, era evangélico, realizó una actividad con sus estudiantes, con los chicos de la clase. Dio una cajita vacía a cada uno y les pidió que buscaran algo que representara vida nueva y lo pusieran dentro de la cajita. Ahí yo sé que esas mentes están trabajando. Yo pondría un gusanito que se transforma, una oruga que se transforma, ¿verdad?, en una mariposa, una nueva. Yo pondría por allí un huevito. Y eso significa vida, van a ser un animalito. ¿Sí? Entonces, entre los estudiantes había un niño de 8 años llamado Esteban, que sufría de retraso mental. Y su condición estaba comenzando cada día a empeorar, a manifestarse. La maestra no quería avergonzar a Esteban. ¡Wow! ¡Qué buena maestra! Así son las maestras de aquí, ¿ustedes sabían? No avergüenzan a nadie. La maestra no quería avergonzar a Esteban por su condición. Así que pidió que los niños entregaran su cajita sin poner su nombre, para no evidenciar a Esteban. La maestra pensó que era la mejor forma que ella abriera las cajitas personalmente. La primera cajita que abrió tenía una flor pequeña. La maestra dijo, qué hermosa señal de vida, vida nueva. Una niña levantó la voz, esa es mi cajita. Propio de los niños, ¿verdad? Esa es mi cajita. Cuando abrió la segunda cajita, la maestra vio una roca y pensó que era la de Esteban, ya que las rocas no simbolizan vida. Pero un niño rápidamente dijo que él había puesto la roca y que ésta tenía musgo y que el musgo era vida nueva. La maestra estuvo de acuerdo. Dijo, sí, bien, muy bien. Una mariposa salió volando de la tercera cajita. Una mariposa. Y una niña dijo que ella había puesto la mariposa en la cajita y que pensaba que su elección había sido muy buena. La cuarta cajita estaba vacía. La maestra pensó, esta sí debe ser la de Esteban. Y rápidamente decidió pasar la cajita a la siguiente cajita. Pero Esteban levantó la voz, ¡esa es mi cajita! Todavía no ha hablado de ella, le dice Esteban. Todavía no ha hablado de mi cajita. La maestra dijo, pero está vacía. Esteban entonces respondió, sí,
La tumba estaba vacía y eso significa vida nueva para todos. Aleluya. Qué hermosa historia, ¿verdad? Yo lloré, yo muy llorón, de verdad. Wow, qué poderoso. Esteban entonces respondió: sí, la tumba estaba vacía y eso significa vida para todos. Amén. Gloria a Dios. Ese mismo año la condición de Esteban empeoró y él falleció después de algunos meses. Sus seres queridos pusieron 8 cajitas pequeñas en su ataúd. Todas estaban vacías. Gloria a Dios. Autor desconocido. Hermanos, sin la resurrección estamos perdidos. Sin la resurrección nuestra labor no sirve para nada, es vana. Pero con la resurrección tenemos esperanza, tenemos salvación, tenemos victoria, tenemos vida eterna. Amén. Quiero decirte que el corazón del Evangelio es la resurrección. Hoy vine a hablarte del corazón del Evangelio y ya te di la respuesta, pero ahora te voy a explicar un poquito por qué la resurrección es el corazón del Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué tanto implica la resurrección? Pero antes quiero que oremos para continuar esta palabra y quiero anunciarle, no lo quise hacer al principio por no manifestar un poco de tristeza, pero nuestro corazón como pastores está afectado, triste, porque nuestra hermana Aleida, ¿conocen a Aleida? Falleció su hermana Sista, por allá por Colombia. Se tuvo que marchar, sí, se marchó muy triste, no se sentía bien. Vamos a orar para que Dios le fortalezca. He llamado a muchas hermanas, siempre me decía que hablaba con ella, que estaba bien por allá, siempre me contaba anécdotas de vivencias con esas personas por allá que son su familia. Nuestra hermana es colombiana. Vamos a orar para que el Señor le fortalezca. ¿Le parece que hacemos eso? Amén. Gloria a Dios. Bueno, el corazón del Evangelio es la resurrección, domingo de resurrección. Después de un sábado de silencio, estábamos diciendo que hay desesperanza, se llenaron de tristeza los discípulos, se dispersaron. Unos se fueron para un lado, otro por otro. Y así pasa cuando se acaba un líder, el grupo, los seguidores se dispersan. Cuando se acaba un liderazgo, hay desorientación, ¿verdad? Cuando un jefe falta, entonces las personas hacen lo que quieran y piensan y deciden lo que quieren y las cosas se vuelven un desastre. Se murió el guía, se murió el maestro, Rabí, y los discípulos se desilusionaron, se desesperanzaron, se dispersaron. Algunos dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer? Pedro, anda a agarrar el peñero y afina las redes y agarra los palangres, ¿qué se llama? Ajá, y las nazas, y vamos otra vez a volver a pescar. Yo creo que habían eran redes, Junior, para esa época. Bueno, pero está ocurriendo algo poderoso en esa parte, en ese mundo celestial. Estaba ocurriendo algo que nosotros no vemos. Y yo lo comparo cuando nosotros nos desesperanzamos. El Señor está obrando algo. ¿Saben? Hay 3 cielos. Un cielo mortal, el que todos vemos. Un cielo donde está el espacio, donde están los planetas, el sistema solar, todo el sistema planetario. Y el tercer cielo, donde está aquí, está el Señor. ¿Sí? Pero allí en ese cielo segundo se mueve, hay un movimiento espiritual. Allí el Señor está librando tus batallas. El Señor Jesús el sábado estaba librando las batallas. Él no se quedó allí inerte. Así yo lo comparo con nuestra mente humana. Si hoy tienes un problema, si hoy has perdido la esperanza, si hoy has perdido la fe, piensa que el Señor está trabajando. Piensa que el Señor no se quedó mudo, no se quedó quieto. El Señor está allí, obrando. Que falleció un familiar y decimos: guay, ¿dónde estaba, Señor? El Señor nunca deja de estar presente, siempre está allí. ¿Saben una de las cosas que hizo el Señor? Él bajó, dice que bajó a los infiernos. ¿Sí?
Bueno, no tanto al infierno, bajó donde estaba ese lugar donde estaba Lázaro, ¿se acuerdan? El paraíso, el que él le prometió al que estaba al lado de él en el cruz, le dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y dice que fue a rescatar las almas. ¿Pero cuáles almas? No a los pecadores. De allí se llevó a Abraham, de allí se llevó a Isaac, de allí se llevó a Jacob, de allí se llevó a todos, a Moisés, a todos. Y se acabó, pero ese tema lo discutimos después, se acabó el Seol. Se acabó ese espacio donde Lázaro le dice el rico le dice a Lázaro que mojara la punta de sus labios con un poco de agua. Dice a Abraham que le mande a Lázaro para que moje sus labios. Ese lugar se extinguió. Quedó nada más donde quedó allí, el rico. No por rico, por irreverente, por no reconocer a Cristo, a Dios en ese momento. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso se acabó, el paraíso. Ya las personas cuando mueren no van al paraíso. ¿A dónde van? A la gloria de Dios. Porque Jesucristo rasgó el velo, el que nos separaba del lugar santísimo. Ahora ya no vas al paraíso. Una persona muere, de inmediato va a la presencia de Dios. Y el otro va a la presencia del enemigo. ¿Sí? Bueno, quería aclararles eso, para que vean todo el trabajo que ocurrió ese sábado. El Señor Jesús estaba librando, Él estaba ordenando el futuro glorioso de la iglesia. Visto eso, yo quiero decirte que alguien dijo, y por eso hoy te lo he comentado, que Dios guarda silencio, pero nunca es indiferente. Nunca es indiferente. Nos encontramos en el final de la Semana Santa. Recordamos este evento crucial, histórico para la humanidad y sobre todo para la cristiandad. La victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo sobre la cruz, la libertad del pecado para toda la humanidad. Por eso Juan dijo que Él entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso lo logró el Señor con su muerte y con su resurrección. Pero yo quiero leerte algunos textos. La palabra va a estar contenida en 1 Corintios 15, versículo 12. Miren, hermano. 1 Corintios 15, capítulo 12. Mira lo que dice. Vamos a leerlo como hasta el 19, después tocaremos algunos textos anteriores. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, que si esperamos en un profeta, en alguien que existió y que no resucitó, somos dignos de tener de lástima para las personas. Aquí dice la palabra dignos de conmiseración. ¿En qué está el contexto de esta palabra? Venimos de celebrar esa Semana Santa, una semana donde Cristo fue entregado, donde fue torturado, donde fue crucificado, donde fue sepultado, pero el Señor cumple sus promesas. El Señor, a través de toda la Biblia, de la palabra, nos muestra las profecías que fielmente se han cumplido. Y fue Isaías, yo te lo quiero leer, Isaías allá en el capítulo 53, donde profetiza
todo lo que iba a ocurrir con nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice una pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Nuestro Señor Jesucristo, su rostro fue desfigurado. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Yo deseo a Cristo porque vi su sufrimiento. Mira lo que dice aquí. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido más. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ese sepulcro era de una persona de mucho dinero, ¿sí? José de Arimatea, una persona adinerada. Era un sepulcro de rico. Por eso dice, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, aleluya, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando dijo, consumado es. Allí Jesús estaba satisfecho. ¿Recuerdan esa palabra en la cruz? Consumado es. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Pagó por nuestro pecado. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Encontramos una palabra que contextualiza el hecho trascendental de la muerte de Cristo. Era una profecía que debía cumplirse. Jesucristo tenía que cumplir el plan perfecto de Dios, el proyecto que estaba en la mente de Dios. Jesucristo fue la realidad. Jesucristo fue el que restauró la relación de Dios con el hombre. Ya Dios restableció esa relación con el hombre. Le falta al hombre restablecerla con él. Por eso todo el que se acerca con un corazón arrepentido alcanza su gracia y su misericordia, y sus pecados son limpios. Amén. Limpios. Ese es el efecto de la muerte y la resurrección de Cristo para el pecador. Pero ¿desde cuándo ocurrió eso? Me dirán ustedes. Desde allá, desde el huerto del Edén, cuando el hombre decidió pecar de manera liberal, hubo una ruptura, una separación, y hubo de allí un trato de Dios distinto con el hombre. Pero en el plan, por eso Isaías profetiza de que iba a ocurrir esto. Y como la palabra de Dios es fiel, dice que en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios es fiel. Cada palabra escrita en la Biblia se ha cumplido. La palabra dice
El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es viva, se va transformando las cosas, va cumpliéndose en todo momento conforme a lo que la Biblia establece. La Biblia es el libro más coherente que ha existido durante toda la humanidad. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis no tiene incoherencia, no tiene desacuerdos, y fue escrita por hombres en distintas épocas. Fue escrita en distintos idiomas. El Nuevo Testamento en griego, el Antiguo en hebreo y arameo. Y pareciera que se pusieron de acuerdo. Moisés se puso de acuerdo con Pablo. Y ocurrieron, yo creo que más de 3000 años para llegar a Pablo. Ocurrieron tantas cosas y pareciera que Job, que es uno de los personajes más antiguos, pareciera que estaba conociendo a Cristo, porque le adoró, porque profetizó de que su alma no quedaría en el vacío. Parece que David también, entonces pareciera que se pusieron de acuerdo. Por eso quiero hoy decirte que es perfecto el sacrificio de Cristo. Es perfecto. Le dio cumplimiento a cada profecía escrita en la Biblia. Hermanos, la palabra que leímos allí en la carta de Pablo a los Corintios nos habla de lo válido de la resurrección sobre el evangelio que hoy tú y yo predicamos. Yo quiero decirte que el mensaje de Pablo, el mensaje de Pedro, el mensaje de Juan siempre fue cristocéntrico, y el mensaje que hoy tiene la iglesia está basado en la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, estás diciendo lo que dice Pablo en Romanos 10:9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Es decir, que si no crees en la resurrección, no hay salvación, no hay vida eterna. Si confiesas con tu boca, por eso a mí me encanta que una persona confiese que quiere recibir a Cristo y no pasar inadvertida, que lo haga de manera voluntaria, no impuesta. Por eso el llamado es importante. Confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Amén. Ya comenzamos a ver el poder de la resurrección. Hermanos, la resurrección fue parte de la profecía del Antiguo Testamento. Lo acabamos de ver allí en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Cómo hace una descripción perfecta de todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, de cómo fue torturado, de cómo fue desfigurado su rostro, del castigo, de la sangre, ensangrentado, hinchado, inflamado, de cómo fue llevado como oveja al matadero. Dice que enmudeció. Isaías le fue revelado todo el acontecimiento más grande de este mundo que ha marcado la historia de la humanidad. Con la muerte de Cristo se rasga el velo, es decir, se restablece la entrada al lugar santísimo. ¿Saben cuál es el lugar santísimo? Rápidamente. En el Antiguo Testamento, para tú poder llegar a la presencia de Dios, tenías que, no entrabas tú, no, había un tabernáculo, ¿sí? Ese tabernáculo tenía el atrio donde estaban todas las personas. Ese tabernáculo tenía un lugar santo donde estaban los sacerdotes, donde tú llevabas la ofrenda y allí eran expiados los pecados del pueblo. ¿Sí? Allí quemaban las ofrendas. La ofrenda era un animal puro. Era la forma de alcanzar el perdón de Dios. Quiero explicártelo muy bien porque quisiera que la resurrección marque tu vida. Cuando eso ocurría, también había un sumo sacerdote, que era el que entraba a otro lugar más interno, que se llamaba el lugar santísimo, no el lugar santo. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. En ese lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote. En ese tiempo Aarón, ¿sí? Los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. Y entonces entraba el sumo sacerdote, pero no podía entrar así como así, una vez al año. Tenía que ser una persona
que mantuviera una posición honorable delante de Dios. ¿Sí? Santidad. Y no podía entrar así con el rostro descubierto. Mira todo lo que hizo Cristo. Para entrar tenía que ir al lugar santo, tomar el incensario, ¿sí? Tomaba de allí el incienso, ponía fuego, y entonces comenzaba eso a botar humo. Y él entraba al lugar santísimo y había un velo. Ese velo lo abría nada más el sumo sacerdote, no los sacerdotes, el sumo sacerdote. Y él abría ese velo y podía pasar con el incienso, con el humo, para que la gloria de Dios no lo matara. Y cuando entraba, estaba allí, expiaba los pecados, una vez al año y salía. ¿Sí? Mira qué ritual. ¿Saben lo que hizo Cristo? ¿Por qué tú crees que en estos días la historia nos dice que se rasgó el velo? Ese velo que nada más entraba el sumo sacerdote, de que tú y yo no teníamos acceso. Jesucristo rasgó el velo para ti y para mí. Ahora Él es el sumo sacerdote y no solamente puedes llegar, gloria a Dios, no solamente puedes llegar al lugar, al atrio, no solamente puedes llegar al lugar santo, sino que puedes entrar al trono de la gracia. Amén. Con santidad. Puedes entrar a la presencia de Dios. Ya no necesitas el humo, el incienso. Ya no es una vez al año, puedes entrar las veces que tú quieras. Mira lo que logró nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 3 de ese pasaje de Primera de Corintios capítulo 15 que leímos. Pero este no lo leímos, te voy a tocar algunos textos anteriores. Léete en tu casa el capítulo 15 completo. El versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado, dice Pablo a los Corintios, que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a la profecía, conforme a lo que estaba escrito. Entonces la resurrección fue parte de la profecía del Antiguo Testamento, conforme a las Escrituras. Y dice el 4, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. No era algo nuevo. El Señor, cuando vio que Adán pecó allá, dijo: tengo el plan B, porque yo amo a la humanidad. Y entonces surgió un Adán espiritual, nuestro Señor Jesucristo. Un segundo Adán, como lo dice Pablo. Mira lo que pasó. Una gran cantidad de evidencia sostiene la resurrección de Cristo. Hay hoy en día sectas religiosas que dicen que Jesús es un muerto. Se lo he dicho a toda la iglesia, pero hay personas nuevas que no lo han escuchado. En una oportunidad, una de esas sectas es una mujer llena del Espíritu Santo. Le dijo: ustedes adoran a un muerto. Y él era de una religión que no creía en el Espíritu Santo. Y cuando mi mamá se sintió que ofendió a Dios, le dijo: ¿acaso un muerto? ¿Acaso tú no has sentido la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Y levantó la mano. ¿Saben qué pasó? Se le quebraron las piernas y se fue al piso. Y comenzó como borracho. No podía ni hablar, la lengua se le trabó. La presencia del Espíritu Santo lo embriagó, lo tumbó. Ante él se doblará toda rodilla. Amén. Y dice la palabra que se fue, dice la historia de mi mamá, el testimonio, que se fue caminando como un borracho por toda la acera, y mi mamá se reía. Decía: ay, Dios mío, ¿qué hice yo? ¿Qué hiciste tú? Aleluya. Porque hay evidencias. Hay una gran cantidad de evidencia de que Cristo resucitó. Fíjense cómo dicen los versículos 5 y 6 de ese capítulo de 1 de Corintios capítulo 15. El 5 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces hay evidencias.
de la resurrección de Cristo. Josefo es uno de los historiadores. Josefo, lo pueden buscar en internet, que más habla de Jesús, de su muerte, de su crucifixión, de las evidencias. Tal vez fue un historiador, es un historiador romano de la época de Jesús. Y él es fiel testigo, no solamente de la Biblia. Hay evidencias de libros de historia, así como buscamos cuándo murió Bolívar, y dónde vivió, y cuántas batallas libertó, que no solamente está tal vez en los libros venezolanos, sino que hay libros de personas que dan evidencias de la vida de ese héroe nacional. Hermanos, pero no solo eso, la resurrección también se predicó de ella en todo lugar donde el Evangelio fue. Dice el versículo 1 y 2 de ese mismo pasaje: además os declaro, dice Pablo, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Ese es el Evangelio que predicó Pablo. Hermano, nuestra obediencia al Evangelio involucra un simbolismo a la resurrección. El versículo 4 y 5 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. La resurrección es el día a día del creyente, es el actuar del creyente, es el caminar del creyente, es lo que te genera el dinamismo como hijo de Dios, es lo que le da vida al Evangelio. Somos sepultados juntamente con Él por muerte por el bautismo. Por eso cuando nos bautizamos, morimos para el mundo, vivimos para Cristo. Estamos simbolizando lo que Cristo hizo en la tumba. Él murió y resucitó con un cuerpo glorificado. Nosotros morimos a la carne y ahora nacemos con una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Amén. Amén. El 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, en segundo lugar, la resurrección aporta elementos vitales para el cristianismo. La resurrección significa esa bujía, esos elementos que le dan vida a la doctrina, que mueven la fe, que fundamentan tu fe, que sustentan la verdad del Evangelio. La resurrección es tan poderosa que si no hay resurrección, nuestra fe es vana. Si no hay resurrección, no prediques de Cristo. Dice el versículo 14 del pasaje que nos ocupa: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No hay fe en Cristo si no hay resurrección. No hay vida si no mueres. Para poder nacer de nuevo tienes que morir. La resurrección le da sentido a tu vida en Cristo. Si no morimos para el mundo y nacemos para Cristo, no hemos experimentado la resurrección de Cristo como poder en nuestra vida como hijos de Dios. La resurrección simboliza su muerte. Por eso el poder del Evangelio consiste en que creas que Jesús murió, pero que también resucitó y que te ha dado vida y que te ha levantado de la muerte espiritual en la cual estaba. Como lo dice Pablo, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. La resurrección te viene a traer vida, te viene a traer un nuevo nacimiento. Si no hay resurrección, somos mentirosos. El versículo 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios. El versículo 15 del capítulo 15 de Primera de Romanos: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pareciera un trabalengua, ¿verdad? Pero tú no puedes predicar a un Cristo muerto. Por eso, toda doctrina que no confiese que Jesucristo es el Señor, que murió, que resucitó y que nos libertó del pecado y que nos da vida eterna, sencillamente es una falsa doctrina. ¿Sí estás aquí? Amén. Dale un aplauso al que dice.
Hermano, la resurrección, si no hay resurrección, todavía estamos en pecado. Si no hay resurrección, todavía estamos en pecado. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo vino a abrir el camino. Jesucristo vino a rasgar el velo. Jesucristo vino a darte la oportunidad nueva de reencontrarte con Dios. Por eso el gozo de un nuevo creyente. Yo veo caras gozosas acá. Yo veo caras que están disfrutando, porque hoy tienen acceso al lugar santísimo en la presencia del Padre. Amén. Es un hecho poderoso. Es un hecho que alimenta tu esperanza. Es un hecho que tal vez en esta vida las personas podrán burlarse de ti. Tal vez dirán, ¿y para qué eres evangélico? Si igual se murió tu mamá, igual estás padeciendo una enfermedad, pero tú le dirás, pero tengo vida después de esta vida. Tengo una vida gloriosa. Aquí en esta vida voy a tener un cuerpo enfermo, pero Dios me promete un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo, sano, sin enfermedades. Dios me promete una vida sin temores. Dios me promete una vida eterna con Él, sin dolor, sin sufrimiento. Todo eso lo logró Cristo en la cruz del Calvario. Y esa es la esperanza de nosotros en Cristo, hermano. Hermanos, si no hay resurrección, todavía estamos en pecado. Dice el versículo 17. No hay ningún pasaje que haya encontrado en todo mi estudio que sea más claro que lo que Pablo expresa en esa carta a los Corintios en el capítulo 15. Dice el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, si no hay resurrección, no hay victoria sobre la muerte. Óyeme bien. Mira cuán poderosa es la resurrección. Te voy a repetir. Si no hay resurrección, no hay victoria sobre la muerte. Si tú no resucitas en Cristo, si el hombre no muere al pecado y nace de nuevo, resucita de nuevo en esta vida, en una vida gloriosa con Cristo, déjame decirte de que no tendrás victoria sobre la muerte. Por eso nosotros los creyentes, ni dice la palabra que ni la muerte nos separará del amor de Dios, porque la muerte nos une a la presencia de Dios. El mismo Pablo decía, ya quisiera estar en la presencia de Dios. Sería mejor estar con Cristo, porque a pesar de que esta vida es tan hermosa que nos dio el Señor, está cargada de circunstancias, de sufrimientos, de alegrías, de maldad. Pero Dios nos promete a través de su resurrección, de la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario, de que ya no tendrás ni más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad. Así que yo le doy la gloria a Dios, porque lo que hoy estoy padeciendo, mañana seré glorificado con Cristo. Hermanos, ya casi avanzando y para terminar, si no hay resurrección, los cristianos somos dignos de lástima. Si no hay resurrección, por eso cuando una falsa doctrina, óyeme bien, cuando una falsa doctrina a mí me viene a hablar y me dice que ese Dios de ellos que ellos predican no hace milagros, que los milagros ocurrieron en el pasado, que el familiar hay que dejarlo morir porque la sangre no se le puede aplicar. Cuando vienen esas falsas doctrinas que me presentan ese Dios muerto, en una oportunidad me lo presentaron. Estaba yo en Caracas. Ese Dios que tú me presentas no me sirve, porque ese Dios no hace milagros y yo tengo necesidades. Ese Dios que tú me presentas no me transforma, porque el Dios que yo tengo me transforma a través de tu Espíritu Santo. La persona no quiso hablarme más. Hermanos, toda doctrina que no confiese que Jesucristo es el Señor, toda doctrina que
que no confiese lo que Cristo dijo, que Él se iría, pero que nos iba a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Tuvo que morir, tuvo que resucitar y le dijo a todos sus discípulos: ¿me esperan dónde? En Galilea, allá, que allá voy a ir, y me esperan allá en Pentecostés, que allí le voy a llenar del Espíritu Santo y recibirán poder. El Señor Jesucristo tuvo que morir para dejarnos su Espíritu Santo. Mira qué poderosa la resurrección. No hay resurrección. Si no hay resurrección, los cristianos somos dignos de lágrima. Pablo dice allí, ya avanzando en la lectura: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en alguien que murió pero no resucitó, es lo que nos quiere decir Pablo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, de todos los hombres. Es una religión vacía, es una religión muerta, es una religión que no tiene vida, es una religión que no me trae poder, es una religión que no me inviste de la autoridad con la cual me llenó el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es vivo. El Evangelio tiene como bujía, como motor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección abrió el camino para el envío del Espíritu Santo. Él le decía a sus discípulos cuando estaba en vida, le dijo a sus discípulos: es bueno que yo me vaya, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y ellos le decían: pero ¿por qué te tienes que ir? Y Pedro se atrevió a decirle: ¿por qué tienes que morir? Evita eso. Es que yo me voy, pero con vosotros va a estar alguien que les va a consolar. Yo voy a estar con ustedes por un momento, pero el que yo les voy a dejar va a estar con ustedes todos los días del mundo. Amén. El Espíritu Santo está allí. Es una de las promesas más maravillosas que Jesús cumplió a través de su resurrección. Llenarnos del Espíritu Santo. Y cada día el Espíritu Santo nos va transformando. Cada día nos va santificando. Cada día nos va acercando a una vida de santidad. Cada día va concluyendo la obra que Cristo comenzó en nosotros a través de su muerte y su resurrección. Amén. Lo que dice la palabra: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Esos son los versículos 54 y 55 del mismo pasaje. Y cuando esto corruptible, cuando este cuerpo que se deteriora, cuando este cuerpo que se envejece, que se le cae el cabello, que se le dañan los órganos, Pablo dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección nos dio victoria sobre la muerte. La resurrección nos quitó el temor a morir, porque Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, hermanas, todos los presentes que hoy estamos acá reunidos, nuestra fe se fundamenta en la resurrección de Cristo. El evangelio que vivimos y predicamos es el resultado de la resurrección de Cristo. Hermanos, su resurrección debe ser el centro de nuestro mensaje. Los apóstoles lo predicaron y fueron testigos oculares. Óyeme bien, los apóstoles fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo, de la vida de Cristo. Pero el mismo Jesús le dijo a uno de sus discípulos, aquel discípulo incrédulo, aquel discípulo que sus compañeros le dijeron: ¿supiste que Jesús resucitó? Si no lo veo, no lo creo. Si no meto el dedo en su llaga y mi mano en su costado, yo no creo eso. El incrédulo, Tomás el Dídimo,
el gemelo. Cuando Jesús se le apareció, le dijo: Tomás, ven y mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en mi llaga. Y le dijo: por cuanto viste, creíste. Pero bienaventurados los del centro evangelístico Palabra de Dios, porque no vieron y creyeron. Aleluya. Bienaventurados la iglesia que nació aquí, porque no lo vieron morir y resucitar, pero por fe creemos en sus promesas. Hermanos, nuestra esperanza está en la resurrección. Yo quiero darte esperanza y que lleves esta esperanza a tu familiar. Si está enfermo, dile: tú puedes tener vida después de esta vida que la tienes en agonía. Tú puedes tener vida después de esta vida que tienes sumergida en el placer del mundo. Había una preocupación en la iglesia de Tesalónica, otra iglesia que Pablo le escribió. Había una preocupación. Ignoraban, pensaban que la vida quedaba cuando ya te morías. ¿Saben cuántas personas piensan eso? Sal corriendo y dile que eso es mentira. ¿Saben cuántas personas dicen que después de esta vida no hay otra? Que esta vida hay que gozarla, que esta vida hay que despilfarrarla. Pues yo decidí entregársela a Cristo. Él le dio un valor distinto al que le daba al mundo. Hermano, Pablo le aclaró a la iglesia de Tesalónica. Le dijo allá en Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14, Pablo le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que mueren. No lo ignoren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La resurrección de Cristo trajo esperanza para el mundo de pasar a una vida eterna con Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Un día Cristo volverá. Y dice la misma carta de Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué asombro será ver salir a alguien de la tumba, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No saldrá con el mismo cuerpo. Y nosotros, si todavía no hemos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero no le precederemos a los que murieron en Cristo. Ellos resucitarán y nosotros seremos transformados. No veremos muerte. Y los que murieron, yo tengo la esperanza de que mi padre, que aceptó a Cristo antes de partir de este mundo, de que mi hermana, que confesó a Cristo y sirvió a Cristo antes de partir de este mundo, un día les voy a ver. Un día voy a ver que van a salir de sus tumbas y Dios le dará un cuerpo así nuevecito, nuevo, no el cuerpo que esperaban ver los discípulos, un cuerpo fantasma, ¿verdad? Un cuerpo que no comía. Jesús, después de resucitado, comió. Sencillamente que tú vas a decidir si comes o no comes. No dependerás de la comida. Ya tu cuerpo será un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesús, un cuerpo que no se va a enfermar más. Pero mira qué ejemplo nos da la Biblia. Si seremos semejantes a Jesús, Jesús le dijo: no tienen un pedazo de pan y no tienen, mire, yo les guardé un pescadito asado, tienen más, vamos a asar para que comamos todo. Y comió con ellos. Es decir, que no va a ser un cuerpo fantasma. Ese cuerpo va a ser semejante al del Señor Jesucristo. Porque sin ese cuerpo no podrás verle cara a cara. Pero para tener a ese cuerpo necesitas santidad. Para obtener ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo glorificado,
ese cuerpo transformado, necesitas entregarle toda tu vida a Cristo. Ese es el mensaje de la resurrección. No hay mensaje más poderoso. Óyeme, no hay mensaje más poderoso. Si tú te pones a buscar el milagro más grande que hizo Jesús, fue resucitar. Y no la resurrección de Lázaro, no. Esa es una vida para que continuara su vida en esta tierra. No la resurrección de la hija de Jairo. Eso fue para que continuara viviendo su vida normal. Lázaro falleció. Pero un día, ese Lázaro, que Dios le devolvió la vida mortal, el Señor le va a dar un cuerpo glorificado. Y veremos a Lázaro, veremos a Pablo, veremos a Abraham, veré a mi mamá cuando ya no esté en este mundo, veré a mi papá que ya no está, ya no tengo angustia, ya yo confío en que el Señor guardará a todos mis familiares que han creído en Cristo, y me ocupo de los que no le conocen, que puedan alcanzar el conocimiento del poder de la resurrección de Cristo. Amén. Sal corriendo hoy con urgencia y anúnciale el poder de la resurrección a tu hermano, a tu amigo. Anúncialo con alegría, con gozo, como salieron muchos que vieron a Jesús. Jesucristo resucitó. Dice que se quedaron sin palabras. Unos creyeron, otros no creyeron, otros tuvieron que verle, pero quien lo veía le daba la gloria a Dios. Quien lo veía vio el milagro más grande de toda la historia. Hoy en día el Señor sigue haciendo milagros, sigue resucitando muertos, sigue echando fuera demonios, sigue sanando cáncer, sigue restituyendo órganos. Pero el milagro más grande que Jesucristo logró en la cruz del Calvario es la vida eterna del pecador, la libertad del pecado. Dios les bendiga, iglesia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y darle un fuerte aplauso al que vive, al que hoy ha resucitado, al que hoy te ha dado la salvación. Dalo más fuerte, con alegría, con alegría. Si quieres, grítalo, grítalo. Di: Cristo vive, Cristo vive. La semana pasada dijimos Hosana, hoy decimos Cristo vive. Dilo conmigo, Cristo vive. Dilo conmigo, Cristo vive. Grítalo conmigo, grítalo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo